Esa persona nunca pensó que tu distancia le dolería tanto. Ahora ya es demasiado tarde. ¿Por qué hay personas que solo abren los ojos cuando ya cerraste la puerta? ¿Por qué alguien que te trató como algo desechable, de pronto, en tu ausencia, empieza a comportarse como si hubiera perdido lo más valioso de su vida? Hay una verdad incómoda que muy pocos se atreven a mirar de frente. No es tu presencia la que enseña tu valor. Es tu ausencia. Mientras estás ahí, disponible, entregando explicaciones, paciencia y segundas oportunidades, la otra persona construye una certeza silenciosa. Cree que nunca te vas a ir. Y una vez que alguien asume que jamás te perderá, deja de esforzarse por conservarte. No por maldad, por comodidad. El ser humano no cuida lo que da por garantizado, cuida lo que siente que puede perder. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que no debemos actuar ni vivir como si tuviéramos 1000 años por delante. La muerte pende sobre nosotros, decía. Así que mientras vivas, mientras puedas, hazte bueno. Esa misma lógica se aplica sin exagerar a cada vínculo que sostienes con otra persona. Nada está garantizado. Ni tu paciencia, ni tu cariño, ni tu tiempo. Pero la mayoría de las personas viven las relaciones como si el otro fuera eterno, como si el afecto no tuviera fecha de vencimiento. Y ahí empieza el error que hoy vamos a desarmar pieza por pieza. Este video no habla de venganza. No habla de manipular a nadie para que sufra o para que vuelva arrastrándose. Habla de algo más profundo. De por qué la distancia revela lo que la cercanía esconde. De cómo opera la mente cuando pierde el control sobre algo que creía suyo. Y de por qué tu transformación real empieza exactamente el día en que dejas de mendigar el reconocimiento de quien nunca supo verte. Quédate hasta el final, porque el último principio estoico que vas a escuchar cambia por completo la manera en que vas a entender el amor, el respeto propio y tu propio valor de aquí en adelante. La ilusión de lo permanente. Epicteto enseñaba una distinción que parece simple, pero que casi nadie aplica. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Lo que la otra persona piensa de ti, si te valora o no, si se da cuenta a tiempo o demasiado tarde, no depende de ti. Nunca dependió. Lo único que estuvo siempre bajo tu control fue tu propia conducta, tu propio respeto, tu propia decisión de quedarte o de irte. El problema es que la mayoría de las personas invierten toda su energía intentando controlar lo incontrolable. La percepción ajena. Persiguen, insisten, explican una y otra vez lo mismo, esperando que en algún momento el otro entienda. Y mientras tanto, descuidan lo único que sí podían gobernar: su propia dignidad. Piensa en un hombre que durante años fue el primero en llamar, el que aparecía en cada crisis, el que sostenía la relación, incluso cuando recibía indiferencia a cambio. Su presencia se volvió tan constante que dejó de ser vista como un regalo y empezó a sentirse como parte del paisaje, como el aire, algo que está ahí y que por lo tanto no merece agradecimiento. Nadie agradece el aire hasta que le falta. Un día ese hombre deja de llamar, no por castigo, por cansancio de sostener solo. Y entonces ocurre algo que la otra persona no esperaba. El silencio empieza a pesar más que cualquier reclamo que él pudiera haber hecho en voz alta. El teléfono que antes vibraba constantemente ahora está mudo. El espacio que antes se daba por sentado ahora se siente enorme. La mente, entrenada para ignorar lo constante, de golpe tiene que procesar una ausencia real. Y ahí, recién ahí, empieza a preguntarse por qué dejó ir algo que creía indestructible. Séneca decía que solemos lamentar la pérdida del tiempo,
pero rara vez lamentamos cómo lo desperdiciamos mientras lo teníamos. Lo mismo pasa con las personas. Nadie extraña lo que tuvo hasta que confirma, con hechos, que ya no está disponible. ¿Por qué la distancia no es castigo? Es verdad. Aquí muchos cometen un error de interpretación. Creen que alejarse tiene como fin herir al otro, hacerlo sufrir, cobrarle algo. Pero ese no es el espíritu estoico, ni tampoco es sano. El estoicismo no busca infligir dolor a nadie. Busca vivir en la verdad, y la verdad, muchas veces, solo se revela cuando dejas de sostener con tu propio esfuerzo una ilusión ajena. Mientras tú estás presente, insistiendo, explicando, ofreciendo pruebas de tu valor, terminas haciéndole un favor involuntario a quien no te valora. Le permites seguir viviendo en la fantasía de que puede tenerte sin esfuerzo. Tu constancia, sin que te des cuenta, se convierte en la prueba que necesita para no cambiar. ¿Para qué esforzarse si el otro nunca se va? Cuando te retiras, no estás fabricando una mentira para manipular su percepción. Estás dejando de sostener una mentira que él o ella ya se había contado solo. La de que siempre tendría el control, que podría ir y volver cuando le convenga, y encontrarte exactamente en el mismo lugar donde te dejó. La distancia rompe esa fantasía porque introduce algo que el ego nunca sabe tolerar bien: la incertidumbre. De pronto ya no sabe qué piensas, no sabe si sigues ahí, no sabe si todavía ocupa un lugar en tu vida. Y esa falta de certezas obliga a la mente a hacer algo que evitaba hacer mientras todo estaba resuelto: reflexionar. El vacío que deja tu ausencia empieza a llenarse de preguntas, de recuerdos, de comparaciones. Lo que antes parecía seguro se desmorona, y con eso emergen emociones que habían permanecido completamente dormidas. El precio de dar por sentado. Hay un patrón que se repite en casi todas las historias de arrepentimiento tardío. Alguien posterga. Posterga la conversación importante. Posterga el gesto de cuidado. Posterga el esfuerzo, convencido de que siempre habrá un mañana disponible para arreglarlo. Vive con la certeza tranquila de que el tiempo es un recurso infinito dentro de esa relación en particular. Marco Aurelio insistía en que cada acción debía realizarse como si fuera la última de la vida. No como una frase motivacional vacía, sino como una disciplina mental real. Si supieras que esta es la última vez que puedes cuidar a esa persona, ¿lo harías distinto? La mayoría vive exactamente al revés, actuando como si el vínculo fuera indestructible, hasta que un día descubre que no lo era. Cuando esa persona finalmente comprende que ya no puede recuperar lo perdido con la misma facilidad de antes, aparece algo que ninguna disculpa tardía logra calmar del todo: el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, a diferencia del dolor inmediato, no llega de golpe. Llega lento, en oleadas, en pequeños detalles cotidianos. Una opinión que ya no puede pedir, una risa que ya no puede provocar, un silencio que ya no puede romper con una simple llamada. Pero quien decide alejarse también atraviesa su propio proceso, y no es sencillo. Al principio hay miedo, hay dudas, hay la tentación constante de volver, de escribir solo para saber cómo estás, de romper la distancia que tanto costó sostener. Ese es precisamente el momento donde se define el carácter. Cada día que se mantiene firme en su decisión, sin necesidad de explicaciones ni de reconocimiento externo. Esa persona fortalece algo que antes no sabía que tenía: el dominio de sí misma, que para los estoicos era la única forma real de libertad. El lenguaje del silencio. Hay una forma de comunicación que casi nadie sabe leer, porque no está hecha de palabras.
el silencio. Y no, el silencio no siempre significa indiferencia. Muchas veces es el espejo más honesto que existe, porque cuando dejas de hablar, cuando dejas de justificarte, cuando dejas de intentar convencer a alguien de tu propio valor, el ruido desaparece y deja espacio para que la otra persona se enfrente, por fin, a sus propios pensamientos, sin nadie que la distraiga de ellos. Mientras insistes con argumentos, la otra persona puede seguir discutiendo tu punto de vista indefinidamente. Pero cuando te retiras, ya no tiene con quién discutir. Solo le queda enfrentarse a sí misma. Y ese enfrentamiento interno, sin testigos, suele ser mucho más revelador que cualquier conversación que hayas intentado forzar. La mente humana tiene una costumbre curiosa. Cuando algo está siempre disponible, rara vez se detiene a valorar su significado real. Pero cuando ese acceso se corta, hasta los detalles más pequeños adquieren un peso enorme. Una canción escuchada por casualidad. Un lugar que solían frecuentar. Un mensaje de buenos días que dejó de llegar una mañana cualquiera y que, sin previo aviso, convirtió esa rutina en un recordatorio constante de una ausencia. Séneca decía que nada es tan destructivo para el carácter como quedarse sentado esperando algo que no depende de nuestra voluntad. El silencio bien entendido no busca provocar culpa en el otro. Busca devolverte a ti mismo la energía que antes gastabas persiguiendo una validación externa. Y en ese proceso descubres algo esencial. No necesitabas hablar más fuerte, solo necesitabas dejar de gastar tu voz en quien había decidido no escucharte. Cuando la costumbre se convierte en revelación. Al principio, muchas personas se convencen de que la distancia es temporal, un simple bache, algo que se va a resolver solo, sin esfuerzo de su parte. Pero el tiempo tiene una manera particular de desmontar las ilusiones. Con evidencia acumulada, poco a poco, la ausencia deja de sentirse como una pausa y empieza a sentirse como una realidad definitiva. Y ahí aparece algo que muchos confunden con amor tardío, pero que en realidad es duelo. El duelo por algo que se tenía tan cerca que se volvió invisible. Esa persona empieza a notar todo lo que antes descartaba. La paciencia que confundió con debilidad, la constancia que confundió con obligación, el cariño que dio por sentado, como si fuera un derecho adquirido y no un regalo diario que alguien decidía entregarle. Pero aquí está el punto que cambia todo. Tu tarea no es esperar a que esa persona se arrepienta. Ese arrepentimiento, si llega, si no llega, no depende de ti. Tu tarea, la única que en verdad te pertenece, es entender por qué necesitaste llegar a ese límite para elegirte a ti mismo. Porque muchas veces nos quedamos en lugares donde algo dentro de nosotros ya pedía salir desde hace tiempo, solo que seguíamos esperando ser vistos. Esperando que alguien más notara nuestro esfuerzo antes de atrevernos a notarlo nosotros mismos. Quien se aleja con conciencia, sin rencor, sin la intención de castigar, no está buscando abrir una herida en el otro. Está cerrando una propia. Y mientras la otra persona procesa lo que perdió, tú puedes empezar a construir algo mucho más importante que cualquier reconciliación. Tu propia relación contigo mismo. La trampa de necesitar ser reconocido. Buena parte de nuestra vida la pasamos esperando que alguien valide lo que hacemos, que note el esfuerzo, que agradezca el sacrificio, que entienda todo lo que entregamos incluso cuando no lo pedíamos en voz alta. Pero hay una verdad que el estoicismo repite de 1000 formas distintas. Ninguna aprobación externa puede sustituir el juicio que tienes sobre ti mismo. Cuando una persona se acostumbra a entregar más de lo que recibe,
corre el riesgo de olvidar preguntarse qué necesita ella. Empieza a medir su propio valor según la reacción ajena, según si la llaman o no, según si responden rápido o tarde. Y sin notarlo, entrega el control de su identidad a alguien más. Marco Aurelio lo resumía de forma brutal. ¿Qué pequeña porción de tiempo infinito le corresponde a cada uno? Y aún así, ¿cuánta gente pasa esa porción esperando la opinión ajena en lugar de vivir según su propio criterio? Cuando esa persona se aleja o simplemente deja de valorar lo que le das, aparece un vacío. Pero ese vacío no siempre es pérdida. A veces es invitación. Es el espacio donde por fin puedes preguntarte, sin distracciones, ¿cuánto tiempo pasaste intentando ser suficiente para alguien que jamás se detuvo a preguntarte qué necesitabas tú a cambio? Piensa en alguien que después de una ruptura pasa meses tratando de demostrar que merecía haber sido elegido. Busca explicaciones que nunca llegan. Revisa conversaciones antiguas. Espera un mensaje que tal vez no vuelva a aparecer. Y un día, sin anuncio previo, decide algo distinto. Dejar de invertir esa energía en convencer a alguien más y empezar a invertirla en sí mismo. En aprender, en entrenar el cuerpo, en ordenar la mente, en recuperar la disciplina que había abandonado durante el proceso. Ese es el momento exacto en que deja de actuar desde la necesidad de ser visto y empieza a actuar desde la certeza de saber quién es, con o sin testigos. El verdadero triunfo. Aquí llegamos al núcleo de todo lo que hemos recorrido. Muchas personas esperan que el otro regrese arrepentido para sentir que ganaron algo. Pero la sanación real no depende de esa vuelta. Depende de dejar de necesitarla. El verdadero triunfo no es ver a alguien arrepentido llamando a tu puerta. Es mirarte al espejo y reconocer que sobreviviste al momento exacto en que creíste que no ibas a poder. Es notar que tu paz ya no depende de que alguien más decida valorarte a tiempo o demasiado tarde. Epicteto decía que nadie puede quitarte lo que verdaderamente te pertenece, salvo que tú se lo entregues. Tu dignidad, tu criterio, tu manera de tratarte a ti mismo, nunca estuvieron en manos de quien se fue. Siempre estuvieron en las tuyas, incluso cuando lo olvidaste durante un tiempo. Quien aprende esto, deja de perseguir a quien no supo quedarse. Deja de gritar su propio valor esperando ser escuchado, porque entiende algo simple pero profundo. Lo que realmente vale nunca necesitó demostrarse a gritos. Y una persona que ha encontrado ese equilibrio interno no vuelve a un lugar donde tuvo que sacrificar su tranquilidad para ser tolerado. Puede que algún día esa persona comprenda tu valor. Puede que llegue con palabras tardías, con recuerdos, con el deseo de recuperar lo que dejó ir sin cuidar. Pero cuando eso ocurra, si ocurre, tú ya no serás quien esperaba ese reconocimiento. Serás alguien distinto, formado precisamente por la distancia que atravesaste, por el silencio que sostuviste y por la disciplina de elegirte a ti mismo cuando nadie más lo hacía. Y esa, al final, es la lección más estoica de todas. Tu valor nunca dependió de que alguien lo descubriera a tiempo. Siempre estuvo ahí, esperando que fueras tú, y solo tú, quien decidiera reconocerlo primero. Si este video te hizo pensar en alguna relación de tu vida, te invito a que lo compartas con alguien que necesite escuchar esto hoy. Y que dejes en los comentarios en qué parte de tu historia te sentiste reflejado. Nos vemos en el próximo video.